Saludos cordiales. En esta oportunidad presentaré el tema Subneteo de IPv4. Mi nombre es Pedro Antonio Rivas. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos. Iniciaremos hablando sobre la clasificación y definición de las direcciones IPv4. Una de las principales funciones que tenemos es dividir a la red física en sus redes lógicas, para que cada una de estas trabajen como una red individual, aunque todas pertenezcan a la misma red física y al mismo dominio. Es muy importante porque permite una mejor administración y también tener un mayor control del tráfico y la seguridad, ya que mejora el funcionamiento de la red al reducir el tráfico de broadcast de la red. Cada dirección IP completa de 32 bits y se divide en la parte de la red y la parte del host. Aquí tenemos una representación donde los primeros dos octetos son parte o conforman la red y los últimos dos octetos de la derecha formarían el host. Una dirección IP siempre se divide en una parte de red y una parte de host. Ahora hablaremos sobre la clasificación. Tenemos que las direcciones IP se dividen en clases y estas redes son de tamaño pequeño, mediano y de grande. Las direcciones de clase A se asignan a las redes de mayor tamaño. Las direcciones de clase B se utilizan para redes de tamaño medio y las de clase C para redes pequeñas. En la tabla se presentan los rangos del primer octeto, el cual nos permite identificar a qué clase pertenece una red. Dependiendo de la clase de la red, es la cantidad de bits para host que nos quedan disponibles. Vamos analizando cada una de ellas. La clase A, el primer octeto se queda asignado para la red. Los últimos tres para host. La clase B, los primeros dos octetos para red y los últimos dos para el host. Como podemos observar, va reduciendo la cantidad de hosts que puede formar. La clase C asigna los primeros tres octetos a la red y solo nos queda el último octeto de la derecha para host. Y la clase D utiliza todos los octetos para el host. En la siguiente tabla podemos tener más detalle de cómo se clasifican las direcciones según a la clase que pertenezcan. En la clase A, el intervalo de dirección del primer octeto ronda de 0 a 127 y solo tendría 8 bits para la red. El número de sus redes que puede formar son 126 y el número de host dice 16.777.216. La clase B está en el rango de 128 a 191 con el número de bits en la dirección de red que serían 16 y el número de redes 16.384 y un número de host de 65.536. La clase C está en el rango de 192 a 223, tendría 24 bits para red, formando 2.097.152 redes y para 254 hosts. Para una mayor facilidad en el manejo de las clases, se crean lo que son las máscaras de red. Cada clase tiene una máscara de red por defecto.
La clase A tiene la 255.0.0.0.0. La clase B 255.255.0.0. Y la clase C 255.255.255.0. ¿Cómo se determina? Si observamos la tabla, para la clase A, el primer octeto se pone todos sus bits en 1. Eso nos da un valor de 255, que sería el que representaría a la máscara. Y los demás bits en 0. Lo mismo ocurre en la clase B. Los primeros dos octetos se ponen en 1, lo cual en su valor decimal es 255, 255, y los últimos dos octetos en 0. De la misma forma para la clase C. Por eso queda de esa forma determinada su máscara de red. Una pregunta muy importante es cómo es posible saber cuántos bits representan la porción de red y cuántos bits representan la porción de host. Al expresar las direcciones de red, se agrega una longitud de prefijo. Aquí estamos representando a una red con su máscara y tiene prefijo 21, lo que igual significaría que el tercer octeto de izquierda a derecha no está utilizando todos los bits para la red. Es decir, que de este octeto se están tomando bits para el host. Entonces, como podemos notar en la representación en binario, el 255 en 1, están todos el primer octeto están en 1, el segundo octeto también es 255, su máscara, por lo tanto tienen que estar en 1, y como tiene 21, estaríamos tomando 5 bits del tercer octeto y los restantes 3 bits para el host. Y al hacer la conversión de este número binario a decimal, obtenemos un valor de 248, el cual correspondería a la máscara de su red. Trabajemos ahora un problema para el subneteo. Nos dice que una empresa de vehículos necesita habilitar 6 subredes y que tenga al menos 25 computadoras por subred. Vamos a calcular por medio de FLSM las subredes solicitadas, es decir, que todas las subredes tendrán el mismo tamaño. Y el cálculo se hará a partir de la dirección 192.178.125.0 de prefijo 24. Bien, en el primer paso vamos a identificar la clase y este 192 del primer octeto corresponde a una clase C. Entonces, si es de clase C, tenemos una máscara de red 255.255.255.0. En el tercer paso, vamos a determinar el número de sus redes. Como tenemos la fórmula 2 a la n igual a x, ese n tiene que ser 3, ya que si asignamos 2, no cubriría la demanda solicitada de sus redes. Entonces nos da valor de 8. Como 8 es mayor que 6, podemos decir que nos sirve el valor de n para la creación de las subredes. Como tenemos el valor de n igual a 3, vamos a tomar del último octeto 3 bits de izquierda a derecha
ponemos en 1 y esto nos da un valor de 224. Por lo tanto, la máscara de su red sería 255.255.255.224. Ahora, para determinar la cantidad de hosts, utilizaremos la fórmula 2 a la n menos 2 igual a y. Si utilizamos el valor de n igual a 4, 2 a la 4 es 16 y la demanda es 25, entonces no cumple con la demanda. Entonces ponemos 5, 2 a la 5 es 32, menos 2, 30. Quiere decir que tendremos 30 hosts en cada subred. Ahora, tomando el último host, aquí lo estamos representando como 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 y asignando los valores en decimal de izquierda a derecha. Tenemos 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Trabajando con los 3 bits de la izquierda y haciendo las combinaciones de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, sacamos los valores en decimales de cada fila. Como podrán notar, acá tenemos las 8 subredes que van a formarse, que nos dio de la fórmula de 2 a la n igual a x, y haciendo la conversión a decimal, en la fila 1 tenemos 0, en el valor de la fila 2, cuando tenemos 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, es 32, y así con las siguientes, haciendo la conversión, en este caso, en la fila 3, por ejemplo, tenemos 1 en 64 y de ahí solo 0, entonces tenemos el valor de 64. En la fila 4 tenemos 64 más 32, tenemos 96. En la fila 5 tenemos solamente un 1 en el primer bit de la izquierda, que corresponde a 128. En la fila 6 tenemos un 1 en 32, más los 128, 160. En la fila 7 tenemos 128 más 64 es 192. Y en la fila 8, que tenemos 1, 1, 1, sumamos 128 más 64 más 32 nos da 224. Estos valores son las subredes. Hoy vamos a explicar cómo obtener el broadcast y el rango de cada una de las subredes. Como teníamos la máscara de 24, entonces los primeros 3 octetos corresponden a la máscara y la dirección física 192.168.125.0 y vean que corresponde a la primera fila. Tomamos 32, que sería solamente cambiar el 0 por 32, luego 64, 96, 128, 160, 192 y 224. ¿Cómo se determina la IP de broadcast? Como va a tener una IP anterior de la siguiente subred, como aquí tenemos 32, la dirección de broadcast sería 31. Si en la siguiente subred tenemos 64, la de la segunda subred, la IP de broadcast sería 63. Y así sucesivamente hasta llegar a la última, que es la 255.
Ahora, para determinar el rango, ¿cómo? Tiene que ser la primera IP, tenemos 1 y una anterior a la dirección de broadcast. Por lo tanto, la IP final de la primera subred es la 192.168.125.30. Y como podemos observar, siempre va una IP anterior a la de broadcast. Ahora, ¿por qué si tenemos 8 subredes y la demanda era 6? Porque la primera y la última subred no se pueden utilizar, debido a que estas ya está asignada para la identificación de red, en el caso de la primera, y la última, que sería la dirección de broadcast, que esa la utilizan para enviar mensajes para todos los dispositivos en la red. Por esa razón, solamente vamos a hacer uso de, de la segunda subred a la penúltima. Bueno, esta sería toda la explicación y gracias por ver la presentación.